Hola a todos, qué rico verlos nuevamente esta semana después de Navidad y muy contentos en realidad porque en este país hoy día se comenzaron a vacunar contra la pandemia y la verdad que más noticia, una noticia más importante que esta no hay efemérides, no hay nada. Y la radio, aquí estamos nosotros con la radio Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marra, nos acompaña Trinidad Siles, la Gabriela Oces y Alejandro Márquez. Y con esta tremenda noticia que nos inunda la semana, que empezó la vacunación a todo el personal médico, y es una gran esperanza. Ayer escuché una frase muy bonita de un médico que decía, es pequeña, una pequeña vacunación, pero una gran esperanza para la humanidad. Yo estoy súper contenta porque en realidad el gobierno logró comprar para toda la población y otros países no lo pudieron hacer. Así que estoy súper contenta, ligerito nos va a tocar. Yo creo que inclusive pensábamos que nos iba a tocar el segundo semestre de este año, no había nada claro hasta la semana pasada, y así que estamos contentos que pronto vamos a poder hacer una vida normal, a pesar de que dicen que el virus llegó para quedarse, pero vamos a estar vacunados. Así que estoy súper, súper contenta y con este redoble de tambores, Trini nos trae un cuento sorpresa hoy día. Trini, ¿qué nos traes? Sí, gracias Cecilia, buenos días a todos, buenos días panel, me alegra verlos hoy, es nuestro último martes del año, el próximo año empezamos con otra cifra. Sí, hoy quiero comentarles a propósito de nuestro tema central, que es todavía el de la Navidad, un cuento de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant fue un hombre muy polémico en su época, francés. Él nació en 1850 y murió en 1893, por tanto, si contamos, son solo 43 años de vida. Bastante poco, pero muy intenso. Y este cuento nos va a referir también algo de su autobiografía, porque evidentemente era un hombre muy vividor, gozador de la vida, del trago, de las mujeres, y como tal, bueno, terminó muriendo loco por una enfermedad como la sífilis que finalmente le produjo una etapa de producción literaria en torno a los cuentos de terror, de locura y de miedo. Pero fue al final de su vida, antes de eso, nos trajo cuentos maravillosos como el que les voy a proponer. Este hombre es de una ironía, de un sentido del humor y conocimiento humano extraordinario. Y en este caso, él, como muchos otros, juega un poco con los lectores. Entonces me voy al cuento que se llama Noche de Navidad. La Nochebuena, ay, la Nochebuena. Jamás celebraré yo la Nochebuena. Y Enrique Penipelier decía esto con una voz tan furiosa como si se le propusiera una infamia. Pues escuchad, aquel invierno era muy frío, tan frío que hacía morir a los pobres en las calles. Tenía yo entonces entre manos una obra urgente y rehusé todas las invitaciones que me fueron hechas para celebrar la Nochebuena, prefiriendo pasar la noche delante de mi mesa de trabajo. Comí solo y volví a mi tarea. No sabía lo que hacía. Escribía 100 disparates y comprendí que no haría cosa de provecho en aquella noche. Llamé a mi muchacha y le dije, Ángela, vaya usted a buscar cena para dos, ostras, una perdiz, cangrejos, jamón y pasteles. Traiga usted también 2 botellas de champaña. Ponga 2 cubiertos y acuéstese usted. Obedeció un poco sorprendida. Cuando todo estuvo preparado, me puse el abrigo y salí. Quedaba una gran cuestión que resolver. ¿Con quién celebraría la Nochebuena? Mis amigos estarían todos invitados. Entonces pensé en realizar una buena acción al mismo tiempo que me procurara compañía. Y me dije, París está lleno de hermosas, pobres jóvenes que no tienen esta noche cena y andan errantes en busca de un muchacho generoso. Desde luego encontré gran número de muchachas infelices que buscaban aventuras, pero unas eran feas hasta proporcionar una indigestión y otras tan delgadas que podían quebrarse por los pies, por los pies si se les tropezaba.
Adoro las mujeres llenitas. De pronto, descubrí un perfil que me agradaba, una cabeza hermosa y dos curvas atractivas, una barriga de pato gordo. Era encantadora, muy joven, morena y con grandes ojos negros. Aceptó sin vacilar. Un cuarto de hora después estábamos sentados a la mesa en el comedor de mi casa. Era una mujer arrogante y gruesa. De cuando en cuando su cara se ponía un poco pálida y se puso a comer y se lo comió todo. Empezó a beber. Bien pronto empezó a ponerse encarnada y a reír locamente. Yo la adoraba ya, la besaba apasionadamente y descubrí que no era ni vulgar ni grosera. Llegó el momento de acostarse. Ella se desnudó vivamente y se deslizó entre las sábanas. Yo pensaba, he hecho bien en ir a buscar a esta hermosa muchacha. No hubiera sido posible trabajar de ningún modo. Un quejido profundo me hizo volver la cabeza y le pregunté, ¿estás indispuesta? Al mismo tiempo lanzó un grito y un grito espantoso. Su fisonomía estaba descompuesta por el dolor. ¿Pero qué tienes, mujer? De pronto, con los gritos, las vecinas callaron y se pusieron a escuchar lo que pasaba en mi habitación. Ella dijo, ¡ay, mi vientre, mi vientre! Levanté las ropas y vi a aquella mujer, amigos míos, estaba dando a luz. Empecé a dar puñetazos, gritando con todas mis fuerzas, ¡socorro, socorro! Mi puerta se abrió y se precipitó en mi cuarto una multitud de hombres vestidos de frac, mujeres escotadas. Yo pude decir al fin, es que ella está dando a luz. Todos estaban más o menos borrachos. Yo me precipité para buscar un médico viejo que vivía cerca. Cuando volví con el médico, los vecinos de todos los pisos ocupaban mi habitación. A mi llegada, oí un grito formidable. Una lechera me presentó sobre una tabla un pedazo de carne. Es una niña, me dijo. El médico examinó a la parida, declarando que su estado era grave por haber ocurrido el parto después de una cena. Mandaría a una enfermera y a una nodriza. Volvió el médico por la mañana y halló bastante mal a la enferma. Su mujer de usted, me dijo. No, no, no es mi mujer, le interrumpí. Bueno, vuestra querida. Y siguió enumerando los cuidados, los medicamentos y el régimen que necesitaba. ¿Qué hacer? Enviar a esta desgraciada al hospital hubiera sido aparecer a los ojos de toda la vecindad, del barrio entero como un desalmado. La retuve en mi casa y estuvo 6 semanas enferma en mi misma cama. El niño lo di a criar en un pueblo cercano. Me cuesta 10 francos al mes y habiéndolo pagado hasta hoy, me veo forzado a pagar hasta que él se muera. Cuando tenga criterio para comprender, supondrá que soy su padre. Y para colmo de desdichas, cuando la muchacha estuvo curada, me quería y me quería con delirio, la muy... Pero se puso delgada como un gato hambriento. Ustedes saben que las mujeres así no me gustaban. Y me pasó el día, y me paso el día huyendo de la maldita que me aguarda en las calles, se esconde para verme pasar, me detiene de noche cuando salgo para besarme la mano, me aburre y me vuelve loco. Ya sabéis entonces por qué yo no celebraré ya nunca más la Nochebuena. Este cuento de Guy de Maupassant es muy característico de él, en que juega con los lectores, juega con la sorna moral y social de la época, pero también con el machismo que es propio de ese ser humano que busca a estas mujeres para congraciarse, para satisfacer sus necesidades del momento, sin pensar que detrás puede haber una sorpresa como la que se encontró él.
pero también con un ser humano que vive, que palpita, que siente y que tiene los sentimientos que él jamás pensó iba a despertarse en ella, ¿no? Es un cuento que sorprende a los lectores. Y esa es la gracia que tiene este hombre, ¿no? Porque maneja una narración que pudo haber sido real, quién sabe, ¿no? Pero de un hombre en principio arrogante, fantasioso, pero que, bueno, es muy posible que en esa Navidad él estaba recargado de trabajo y efectivamente no podía darse el gusto de festejar junto con otros. Pero en un momento de debilidad, él se siente tan humano que dice, bueno, ¿cómo no voy a vivir la Navidad como la viven todos? Entonces, tal como aparece en la historia, bueno, hace preparar una cena fantástica para dos y va a buscar a una mujer y se da el gusto además de escoger, porque a él las delgadas no le satisfacían para nada y tampoco las feas. O sea, las prostitutas estaban am, a la espera de que llegaran hombres a buscarlas porque ellas no festejaban tampoco la Navidad, tenían que trabajarla. Y finalmente se encuentra a una mujer que era gordita, entradita en carne y que le llenó todos los sentidos y decidió llevársela a su casa. Y allí se encontró con la gran sorpresa porque ella no le dijo nada, pero se encontró allí con la gran sorpresa que la mujer no solamente estaba embarazada, sino que iba a dar a luz ese mismo día. Y a él lo sorprende. Y es Tino el que lo sorprende y le hace caer un poco en un momento de reflexión, de pensar, uy, qué grave, o sea, es la verdad que uno no puede jugar con las otras personas tampoco, ¿no? Y bueno, y justamente ese tipo de reflexiones que uno puede hacer en torno a la relación con las personas, lo que uno le puede producir al resto por necesidades del momento, bueno, finalmente termina pagando su vida entera por este desliz de una noche de Navidad. Gabriela, no sé, ¿qué opinas tú de este cuento? Oye, este cuento que nos acabas de traer, Chini, haría las delicias de Freud, ¿ah? Así que lo voy a analizar desde el punto de vista del psicoanálisis. El protagonista claramente ha configurado lo que se denomina una personalidad oral, ¿ya? Se supone que la personalidad se va desarrollando en diversas fases, hacia, a grosso modo, y este señor se quedó pegado en una etapa muy temprana, muy primitiva, que es la etapa oral, ¿ya? Donde pasan, donde lo importante es precisamente las cosas que el cuento presenta. Una gran necesidad de placer, una autoindulgencia. ¿Ah? Él tenía todo su programa, que iba a pasar Navidad trabajando, pero se da el permiso y es autoindulgente para no cumplir con aquel propósito. Eso es típico de las personalidades orales, que siempre van a tener una razón para no cumplir sus propósitos, que lo desvían de esta búsqueda del placer a través de la compañía, de la dependencia, del comer, del tomar, de toda esta gratificación que, ojo, es parte de la vida de todo, ¿te fijas? O sea, para todo es rico comer y todo, pero en las personalidades maduras esto está en equilibrio con las otras pulsiones. Pero en las personalidades orales esto está exacerbado, tal como estaba en este caballero. Y esta predilección por la gordura también es tremendamente decidora de aquello, porque esto lleva, ¿no es cierto?, un engrosamiento de la forma, a un ablandamiento del cuerpo, a una cosa como donde lo más importante es pasarlo bien, entonces no nos esforzamos, entonces nos vamos engrosando, hay una cierta pérdida de control. Está el tema de la risa loca. Ahora, todo esto son actividades corporales, como en torno a la boca, si te fijas mucho del comer, del beber, del reír tanto, del chupar, como todo lo que significa y que se da simbólicamente y realmente en torno a la boca. Entonces, este señor lleva
esto a tal límite, o sea, imaginémonos si esta niña estaba embarazada, qué grosor tendría, ¿ya? El dejar el impulso, el conducirse de acuerdo al impulso sin freno, lo lleva a una situación límite. Entonces también en este cuento yo veo una cierta como enseñanza moral, como la fábula. Él no puso límite a este desenfreno, ¿no? En el cual cayó y tuvo unas consecuencias tremendas. O sea, la niña tuvo un hijo que lo ató de por vida. Y ahí me surge otro simbolismo, fíjate, porque el placer, la búsqueda del placer, todo esto que estamos diciendo que en este señor se exacerba, vuelvo a repetir, es parte normal de la vida, pero con freno, con límite, con una, además en un conjunto de otras pulsiones a las cuales las personas le hacen caso y le ponen freno y le ponen, la regulan, ¿ya? Acá una desregulación absoluta. Que en la parte moral del cuento le trajo re malas consecuencias a largo plazo, porque eso tienen estos placeres. Estos placeres te provocan como una inmensa gratificación inmediata. Ya te comes la torta, te comes el pastel, pero ¿qué pasa? Que después engordas, y estoy hablando de algo que puede estar a la base del sobrepeso. Si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos conciencia de las consecuencias que van a venir, a lo mejor nos frenaríamos en comer tanta caloría y tanta cosa rica para no engordar, si es que eso es lo que queremos. Y si nosotros tuviéramos esa consecuencia del aumento de peso al tiro, no lo haríamos, pero acá no. ¿Te fijas, Hugo? Entonces este señor pagó muy caro a largo plazo, pero hay otro elemento que me encanta, y es que sin estas actividades la vida sería imposible. O sea, el simbolismo de que esta niña tiene un hijo también, es bonito, ¿no? Y complementa toda la cosa moralizante. Eso es lo que me surge con este relato. Fantástico. Oye, a mí me produce un poco de pudor, porque la prostitución a mí me cuesta un poco hablar de eso, pero es increíble como las distintas realidades de las personas. Él lo único que quería era pasar una noche agradable, feliz y gozarla, y ella tenía que trabajar. A mí eso me choca, es un tema muy fuerte, porque a pesar de que ella sabía que estaba embarazada, que sabía que podía dar a luz en cualquier minuto, acepta igual el trabajo, porque para ella fue un trabajo, y para él era un placer. Y claro, a él se le da vuelta este placer con que ella es infinitamente agradecida de que nace su hijo y él la apoya y ella está en una casa, seguramente en una cama, en un lugar bueno aparentemente por la comida que él habla, que su situación podría haber sido distinta, podría haber sido en la calle, podría haber sido quizás en qué lugar, porque las chicas en realidad no siempre están en buenos lugares. Y eso me afecta, me cuesta hablar del tema, fíjate, y lo reconozco. El egoísmo de él, fíjate, de pensar solamente en su placer, no hay pensar por el otro. Bueno, cuando se dan estas negociaciones de prostitución y el señor que paga es así, yo lo tengo que aceptar, pero me cuesta. Y conozco un caso que no es de Chile, es del extranjero, que una persona, claro, por el momento, como dice la Gaby, por pasar una noche agradable, nace un hijo. Nació un hijo y ese hijo hoy día no es querido. El papá no quiere saber nada de él y ella obviamente se hizo cargo del hijo. Pero es doloroso porque el niño sabe que el padre no quiere saber nada y por supuesto ella lo demandó, hay una pensión alimenticia, pero hasta el día de hoy ese niño no quiere saber, o sea, el padre no quiere saber del niño. Son cosas que me aprietan mi corazoncito. No sé qué opina Alejandro, pero es una realidad. Bueno, a mí me sorprende el relato, en verdad. Cómo el escritor va hilvanando esta historia lentamente, casi suavemente, y cómo va dibujando como dice Gabriela, esta pulsión de esta persona que quiere pasar una Navidad, pero que en verdad también quería tener placer.
Yo no sé si él estaba dentro de sus planes, tener placer, no lo sé. Pero encontrarse con una mujer, esta característica como tan voluptuosa, no sé qué no le hizo pensar o sospechar que esta persona estaba como embarazada, porque tuvo que haber sido un volumen no menor. A él le gustaba las mujeres voluminosas. Y lo otro también es este tema de que ella también, como dice Ceci, comparto con ella este tema, que ella también, que era, el tema era trabajar, pero trabajar embarazada. Eso como que, ¿qué pasaba por esa cabeza? Por esa cabeza de esa mujer. Trabajar embarazada y ya pronto dar a luz, porque fue una explosión esa noche, entre el alcohol, entre los besos y entre tanta cosa. El niño nació y nació fácil. O sea, es como qué habrá querido decir esa misma, qué le habrá querido decir esa misma acción al personaje principal. Porque en verdad, por búsqueda de algo que él quería más que placer, al final se encontró con un tremendo problema, con un problema que al final después tal vez lo vaya a marcar de por vida. Realmente sorprende, a mí me sorprendió como la historia. Yo nunca pensé que esa señora iba a tener un bebé, iba a nacer una guagua. No lo pensé, yo pensé que iba a pasar por otra parte, no sé. Pero interesante el relato a mí realmente me sorprendió. Y lo otro también que puedo destacar es como esta cosa del machismo. El machismo como muy marcado. En verdad, eso podría yo destacar de este cuento, en verdad. Bueno, me encanta que haya producido esa sensación. Yo creo que el de estar, Guido de Maupassant debe estar más contento que todos, de haber logrado justamente lo que quería, sorprender al lector, ¿no? Y con una historia que podría ser perfectamente real. Yo quiero recordar, yo encuentro este cuento extraordinario. ¿Y por qué se llama también La Noche de Navidad? Pensemos que aquí también están haciendo un niño. Este niño de alguna manera viene a renovar la vida de los dos protagonistas en este caso, tanto del que invita a comer como de la misma prostituta, ¿no? Pero este hombre finalmente se termina haciendo cargo del niño, o sea, dentro de sus deseos satisfechos y de la concupiscencia que finalmente termina o que él quiere finalmente llenar, termina componiéndole de alguna manera la vida a ese niño, no sé si a esa mujer, porque esa mujer nunca iba a ser querida tampoco. Entonces se produce aquí un cambio de situación vital de todos. Y esa instancia es la que logra esa tensión narrativa y dramática que nos propone este escritor, ¿no? Cómo una decisión de un momento le puede cambiar la vida a tantas personas. Él, es verdad, a él le importa mucho también el que dirán y por eso mismo asume la decisión de dejarla en su cuarto, como dice, durante tanto tiempo hasta que se reponga, pero se hace cargo de ella, no la deja botada, porque no, es un hombre que dentro de todo tiene sentimientos y espera a que ella se vaya, pero esta misma mujer que posiblemente era gordita, le podría seguir gustando, pero esa mujer le va a recordar toda la vida el error que él cometió en su vida. Por tanto, iba a ser como el pecado que concibió en su momento, iba a ser el recuerdo permanente. Entonces, obviamente que no la quería cerca, pero la iba a tener toda la vida cerca. Es casi como un poco el pecado original, ¿no? En que Adán y Eva se tientan los dos de comer una manzana y después de eso la vida de ambos cambia radicalmente para ellos y para el resto de la humanidad, ¿no? Es un cuento muy bueno, muy bien logrado, es de una intensidad dramática, estupendo, es más largo, como suele pasar, lo pueden buscar en internet, pero la ironía, el humor dentro de todo, cómo se ríe un poco de las situaciones vitales, es fantástico.
Gabriela, ¿qué me dices tú? Yo te agradezco mucho la interpretación de la oralidad que tú dices, ¿no? Porque es parte de la concupiscencia. Tú dices justamente, él lo que hoy día uno lo puede resumir en términos más grosolanos, pero él quería en el fondo satisfacerse no solamente en términos de, del comer y del beber, ¿no? Él también quería tenerla. Y finalmente trata de hacerlo porque la besa, la besuquea, la rondonea, pero... Y después se encuentra con la gran sorpresa de que viene una guagua en camino y es justamente la aparición de algo nuevo. Gabriela, Me gustaría poner el acento en algo que son las consecuencias. Mira, nosotros también vivimos en una sociedad en la cual hay mucho llamado a la indulgencia, hay llamados a la falta de límite, hay susto del control, etc. Incluso el control está mal visto hoy día en ciertas instancias. Por lo tanto, lamentablemente en la condición humana toda conducta tiene consecuencias. Ese es un axioma que sería bueno tomar en cuenta. Y las consecuencias de la autoindulgencia pueden ser bastante dramáticas y las personas, por las buenas o por las malas, tienen que hacerse cargo de sus consecuencias después, que es un poco lo que le pasa al protagonista, que sin pensar de manera irreflexiva, porque ese otro tema, la indulgencia, tiene muy poco de reflexión, porque se trata de satisfacer de manera inmediata el impulso. Ocurre que yo creo que es bueno tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ya sea para los demás, ya sea para nosotros, ya sea para el ambiente, para la sociedad, etc. Ahora, el drama es que nosotros no tenemos la facultad de elegir consecuencias de nuestros actos. Él no podía elegir, él pudo elegir las conductas. O sea, él lo que hizo fue parar su intención de trabajar, dejar de trabajar, partir a buscar, mandar a comprar comida, ir a buscar una persona con la cual pasar la noche. O sea, eso, ese es el minuto de la regulación, es el minuto del comportamiento. Ahí es cuando la persona puede poner reflexión, cabeza, anticipar consecuencias y según eso regular la conducta. ¿Por qué? Porque la consecuencia no se elige. O sea, el momento de la elección es el momento de la conducta. Y eso queda súper claro en este cuento y me gustaría recalcarlo. Gabriela, pero hay una observación. Si tú te fijas, si uno lo viera desde términos penales, este hombre sí, de alguna manera está respondiendo por la culpa de muchos otros hombres anteriores, ¿no? Él finalmente se hace cargo. Él tuvo la mala suerte de encontrarse con una mujer embarazada, pero él no era el culpable final de los hechos, ¿no? Y él se condujo maravillosamente, como decía la Cecilia, o sea, se hace cargo para toda la vida, como que él reacciona muy bien, pero de paso deja heridos en el camino. Fíjate que ella se enamora de él y para su mal enflaquece. Y ese es otro elemento importante, o sea, la flacura se asocia también a actividades más cerebrales, a control, incluso a cierta fragilidad, como dice en el cuento. O sea, es otra vertiente de experiencias con la cual se asocia la flacura. Entonces, también esta niña queda mal porque ella pensó que a raíz de este comportamiento tan positivo que tuvo el protagonista probablemente iba a estar dispuesta a armar una vida con ella. Pero no. Oye, y mientras estaba diciendo esto, estaba pensando que curiosa es nuestra sociedad, porque nuestra sociedad como que las personas las lleva mucho más por el lado oral, ¿cierto? Pero a lo mejor es un mecanismo de compensación, valora tanto la flacura. ¿Ah? Sí, ¿Te fijas? Como bonito. ¿Sabes qué? curioso. Yo les quería preguntar a Alejandro y a Gabriela,
primero se me alcance. Mi abuelita toda la vida me decía, mi hijita tiene que tener las piernas bien gordas porque a los hombres les gustan las piernas gordas. A mí me daba una rabia que me decía eso mi abuelita porque a mí no me gustaban mis piernas gordas. Y ella tenía piernas flacas, entonces ella se avergonzaba de sus piernas delgadas. Eso es un punto aparte de historia de las abuelitas que ustedes se deben acordar, que todos nos decían que tienen que tener las piernas gordas. Y a raíz de esto yo le comenté a mi amiga en Brasil, ahora, hace una semana, le dijo, uy, que estás con las piernas delgadas, porque ella está muy flaca, por un problema, una enfermedad. Y ella me dice, sí, es un problema en Brasil tener piernas delgadas porque a los hombres les gustan las piernas gordas. Ah, no, le dije, no puede ser que le gustan las piernas gordas. Yo tengo trauma con las piernas gordas, porque mi abuelita siempre me decía eso. Pero con respecto, me gustaría hablar con Alejandro y después con Gaby, esto del control que tenemos hoy día de contestar y de hacer cosas, como este señor que normalmente hizo lo que hizo y después tuvo esta consecuencia, pero a mí me gustaría irme al día de hoy. Cuando tú llegas y respondes un WhatsApp, cuando llegas y grabas un WhatsApp y lo mandas grabado, antes nosotros hablábamos por teléfono o estábamos presencialmente y ahí quedaba la cosa. Hoy día tú tienes el autocontrol, tenemos un autocontrol demasiado heavy porque cualquier cosa que digas, la persona lo malinterpreta en un WhatsApp, que en realidad la persona lo recibe como está en su estado de ánimo. Yo siento que hay que controlarse tanto hoy día más que antes con estas acciones de un día, de una noche, como le pasó a este señor, que obviamente él tuvo relaciones con la chica y por eso al final esta señora tuvo el bebé. Pero con respecto a qué opinan ustedes o un consejo que le den a los auditores, que tanto nos tenemos que contener para no decir cosas y lamentar consecuencias. Le doy el paso a Alejandro, a ver qué me dice. Perdón, Cecilia, pero yo creo que no alcanzó a tener con ella. ¿No? No pudo. Ah, yo pensé que sí. Quiso. Alejandro, que nosotros hemos hablado harto este tema Bueno, nosotros. yo creo que el autocontrol es una cosa y lo que yo interprete de lo que me puedan mandar es otra cosa. Yo creo que la interpretación tiene que ver mucha conexión con los juicios, con las convicciones que uno pueda tener, de cómo yo he armado mi historia o mi entorno y cómo ese entorno cambia mi forma de mirar las cosas. Tal vez, como dice Gabriela, a lo mejor yo soy muy oral y tal vez porque no he tenido tal vez como esos controles o esa formación. Creo que yo no sé si hay tanto autocontrol, yo no sé si hay tanta conciencia. Gabriela dijo algo muy interesante, que las consecuencias uno no las sabe, pero siempre hay un punto donde uno pueda tomar como esa regulación. Pero yo no sé qué tanta conciencia hay ahí, porque hay que estar despierto. Hay que como tener ese insight y mirar, esto no está bien parece, o esto parece que me va a traer muchos problemas. Y con respecto al WhatsApp, en verdad uno puede escribir cualquier cosa y al otro lado del WhatsApp la persona puede interpretar cualquier cosa. Yo varias veces te he mandado WhatsApp y tú como que parece que piensas que yo estoy enojado, pero yo no estoy enojado. Yo sencillamente te digo nomás, lo que pasa es que al final pasa a ser un texto nomás, pues, o sea, no tiene o sea, la forma y el contexto lo armas tú con tu forma de pensar, que va armando cada frase o cada palabra, la entonación y la forma de verlo lo armas tú. Tú al final armas tu forma de ver el mundo, desde tu historia, desde lo que tú has aprendido. Ahora, tener juicio y tener pensamiento no es malo, porque al final eso es lo que nos determina saber que a veces qué es bueno y qué es malo. Pero esas cosas son como más aguas más profundas. Eso te podría decir en verdad. Yo por eso cuando leo los WhatsApp los leo así como sin juicio, como digo yo, juicio entre paréntesis, los leo nomás. Es neutro, neutro. Hasta que yo no hable con la persona y no la vea, no vea su mirada, no perciba su emocionalidad, ¿no? Es un WhatsApp nomás, nada más. ¿Mm? Claro, pero como dice la Gaby, todo acto tiene una consecuencia y eso a veces no lo medimos, no tenemos cómo medirlo, eso viene nomás después. Sí, claro. La responsabilidad es vital a veces y a veces no nos damos cuenta, a veces explotamos, ¿no? Tenemos pulsiones, me imagino que pulsiones como esa cosa fácil, como
como que llega y uno la hace nomás, no sé si le ha pasado. Voy a contestarle nomás, y no pongo el filtro, no respiro, como hay un escritor que se llama Eckhart Tolle que dice, primero respira, conéctate y después habla. Como para mantenerlo ahí. ¿Mm? Claro, este señor del cuento, la verdad que no respiró, no pensó, quería tener su noche de Navidad con esta chica y mira la sorpresa que tuvo después y hacerse cargo un niño. Y ese niño no sé si después se sintió querido o no por este caballero, que aparentemente, bueno, él se hizo cargo, pero no sé si después lo dejó a nuestra libre imaginación, si había una responsabilidad, si había un cariño por el niño, yo creo que no. ¿Qué dices tú, Trini? A mí me interesa, lo que yo rescato ahí es que él se hace cargo de los posibles padres. No sabemos. Eso es, Claro. eso es. Claro, y él de alguna forma toma como esa conciencia colectiva, creo yo, que es como de yo me hago cargo de un hijo, que yo no sé quién fue el padre. Y es como una historia al final, pues como una trascendencia. Y vamos a saber qué va a pasar con ese niño y qué va a pasar con ella. Es como bien curioso, es como bien, a veces estas cosas son como ellas de paradigma, porque él se hace cargo no solo de un niño, sino que de una historia, de padres que quizás quienes fueron. Justamente, él termina expiando las culpas de tantos, ¿no? Exactamente. Pero que en definitiva no tendría por qué hacerlo. Exactamente. Penalmente no tendría por qué hacerse cargo de la responsabilidad de ser padre. Pero es metafórico, tiene una simbología muy especial. Claro. Gran cuento. ¿Cuántos padres no se han hecho cargo de niños que no son de los padres? Entonces es muy noble, dentro de todo su zafarrancho, que era medio militar, que le gustaba tomar, la gordita, que esto, que lo otro, al final fue un hombre noble y se hizo cargo por todos esos padres. Y rescata ese lado humano del hombre, ¿no? Claro. Por eso mismo que de alguna manera es la llegada de un niño lo que puede cambiar un poco el horizonte de tantas personas. Lo que pasa es que el lector que no se confunda con el shock de la historia, hay que tal vez preocuparse del final, que es la parte bonita, porque al principio como que toca la historia, que nace el hijo en medio de de este festín, pero al final termina una historia bien bonita y el lector que preste atención en eso. Saben que este escritor, Guy de Maupassant, tal como les decía, yo creo que puede haber algo de autobiográfico, porque él terminó sifilítico, piensen, terminó loco. Pero claro, las aventuras que él tuvo en su vida, finalmente él no se casó nunca. Y era medio misógeno, ¿eh? Y eso es muy curioso, porque tuvo una mujer, tuvo una madre que amó mucho y que de hecho lo relacionó con el mundo intelectual, lo relacionó con Flaubert, pero él le tenía fobia al matrimonio. Y él termina diciendo la verdad que el matrimonio es un intercambio de malos humores durante el día y de malos olores durante la noche. Él tenía esa concepción, pero era un hombre finalmente que terminó muy solo. Pero situaciones como las que él narra en este cuento es posible o que las haya vivido o que las haya escuchado de amigos suyos o del vecindario, es posible, no sé. Pero fantástico cómo nos retrotrae a la época también, a las miradas que existían en esa época de moralidad, de socialidad. Hoy día la situación sería muy distinta, ¿no? Es un gran cuento y bueno, con esto yo quiero ir cerrando para no aprovecharme tanto de la palabra, pero les agradezco enormemente las intervenciones, cada una aporta mucho a enriquecer la interpretación del cuento. Gracias, chiquillos, un abrazo. Gracias a ti, Trini. Muchas gracias también, Trini. Gracias, Ceci. Gracias, Gabriela. Bueno, y les deseo un muy buen año. Sí, ya queda poquito ya para la víspera de Año Nuevo, así que nos veremos el próximo año. Nos veremos el próximo año, que lo celebren súper tranquilo, cuidándonos todavía, que falta poquito para
para que nos vacunen a todos y pasar en realidad un año nuevo como en familia y bueno, los que quieran con amigos, pero con todas las precauciones. Y con Alejandro le quisimos traer un viejito pascuero a los auditores, pero fue divertido porque fue un viejito pascuero que era muy loco, así que no pudimos sacar la grabación donde él nos manda un saludo, pero son anécdotas que pasan y nos pasan también a nosotros, así que un feliz año para todos, nos esperamos el próximo año con un cuento que nos tiene ahí la Trini preparado. Muchas felicidades y un abrazo a todos. Chao, chao.